¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra voluntad se define como la intención o el deseo de hacer algo. Sin embargo, cuando hablamos de la voluntad de Dios, los términos para definirla cambian. Ya no se trata de la intención o el deseo que puede tener Dios de hacer algo. Es más bien una expresión de su soberanía, donde el deseo se transforma en una orden y la intención en hechos. Un ejemplo de la soberana voluntad de Dios está en que Él no responderá a ninguna petición que le hagamos que no sea conforme a su voluntad. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Sin embargo, conocer su voluntad para pedir algo es solo una parte del asunto. Debemos saber su voluntad con el fin de obedecerla, debido a que todo el que hace la voluntad de Dios obtiene bendiciones que pueden ir más allá de la vida presente. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 17 dice: «Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». En el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 21 dice también: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Por lo tanto, es nuestro deber saber cuál es la voluntad de Dios, ya sea para pedir algo o para cumplirla. Conocer la voluntad de Dios no es el privilegio de unos pocos, más bien se trata del deber de todo creyente. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 17 dice: «Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Queda entonces hacernos la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? A continuación, algunos pasajes bíblicos que nos hablan de manera específica de la voluntad de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15 dice: «Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos». Basándonos en estos versículos leídos, podemos decir que la voluntad de Dios en cuanto a nosotros los creyentes es que nos apartemos del pecado, que seamos agradecidos en todo y que no nos cansemos de hacer bien. Pero, ¿qué sucede en aquellas ocasiones cuando necesitamos saber de manera específica cuál es la voluntad de Dios para algunos asuntos? Por ejemplo, en la toma de decisiones, hay quienes deben decidir qué estudiar o en dónde hacerlo. Por otra parte, están los que quieren invertir en algún negocio. No tienen claro en qué o cuánto invertir. Estos son solo un par de ejemplos de tantos otros en los que necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Es muy probable que en aquellas ocasiones Él no nos diga de manera específica cuál es la decisión que debemos tomar. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacer no es cuál es su voluntad, sino cómo es su voluntad. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, tomado de la Biblia latinoamericana, dice: «Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto». Por lo tanto, para tomar una decisión que sea conforme a la voluntad de Dios, debemos considerar que ésta sea primeramente buena, es decir, que sea útil y provechosa, que además sea
aceptable o agradable ante los ojos de Dios y por último, que sea adecuada para el fin que deseamos. En conclusión, podemos decir que la voluntad de Dios no es un secreto o un misterio oculto para nosotros, es más bien una clara y específica revelación que se encuentra en las Escrituras. Dios les bendiga. Permítame un minuto más de su tiempo. Tengo una pregunta muy importante que hacerle. ¿Es usted salvo? Quiero decir, si hoy tuviese que partir de esta vida, ¿tiene la seguridad de que irá al cielo? Si no es así, es el momento que tome una decisión y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Haga una sencilla oración y dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, sálvame, creo en ti y en tu palabra. Creo que diste tu vida por mí y que luego resucitaste. Si hace esta sencilla oración y lo hace de todo corazón, créame que hoy Dios le hace salvo. Dios le bendiga.